Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Moncasi, soy licenciado en psicología. Hoy les propongo que charlemos en relación al estrés, una de las grandes temáticas que preocupan un montón a toda la gente que vive, que se despierta, que sale a trabajar, que se vincula, que se relaciona, que tiene que hacerse cargo de los hijos, que tiene que hacerse cargo de los nietos, que tiene que vincularse con sus vecinos, en definitiva que tiene que vincularse y relacionarse en la vida. El estrés es una de las temáticas que hoy más se está escuchando, es una palabra muy común y a lo mejor no hay mucha información precisa y puntual en relación a esto. Por eso hoy muy brevemente quería contarle algunas pautas, algunas cuestiones interesantes para que vayamos entendiendo un poco más este término. Yo siempre le digo a los pacientes que por ahí hay una mala información o un mal conocimiento en relación al estrés. El término adecuado sería distrés. Yo, para que lo puedan entender bien, como digo, bien simple para usted que está ahí del otro lado, para que lo pueda comprender bien básico y para que esto además le pueda servir, ¿sí? Básicamente el término correcto sería del estrés. O sea, estrés tiene que ver con algo así como los mecanismos de defensa que tenemos, ¿sí? Los seres humanos para poder enfrentar o para poder hacer frente a todas las problemáticas y las situaciones y las actividades y los compromisos diarios que tenemos que asumir cotidianamente. Levantarnos, llevar a los chicos a la escuela, ayudarlos con la tarea, volver, trabajar, hacerse cargo de los problemas del trabajo, vincularse, hablar con una persona que necesita ayuda, volver, seguir haciendo tarea en casa, cocinar, bañarse, seguir laburando, hacer lo que tenga que hacer, bueno, hacer una actividad, toda esa energía que se necesita para poder enfrentar todo ese tipo de situaciones. Ese estaría vinculado, estas cuestiones estarían vinculadas concretamente con la cuestión del estrés. Ahora, ¿qué sucede cuando esta energía, estos mecanismos de defensa, esta fuerza de voluntad, esta predisposición que ponemos están obturadas, no alcanzan? Ahí es cuando se genera o se aparece en nuestras vidas el concepto de distrés. Cuando esos mecanismos de defensa no llegan a poder abarcar todas esas exigencias, ahí es donde nos encontramos con la terminología del distrés, que sería la palabra justa. Ahora, vamos a analizar concretamente desde lo neurobiológico para que puedan entender bien cómo funciona esta cuestión o esta terminología del estrés y el distrés, para que ustedes también lo puedan entender y puedan ustedes mismos comenzar a disminuir estos factores de estrés o de distrés que le están generando mucho malestar en su vida. Cuando estamos enfrentados ante situaciones de conflicto, de malestar, de preocupaciones laborales, familiares, el cuerpo, el cerebro concretamente, empieza a tomar conciencia de todas estas situaciones, ¿sí? Empiezan a modificarse los químicos, ¿sí? Empiezan a modificarse los valores de cortisol, que son químicos del cerebro. La amígdala, ¿sí? Que es una parte del cerebro, interpreta, toma esta información que llega del medio exterior, ¿sí? Entonces empieza a dar la orden y empiezan a secretar hormonas, ¿sí? Que preparan al cuerpo para tomar medidas drásticas o en algunos casos, ¿sí? Para huir, ¿sí? Prepara el cuerpo para escape o huida, ¿no es cierto? Porque está enfrentado ante una situación fuerte, conflictuada, complicada, entonces es necesario poner en práctica, ¿sí? O es necesario modificar, o es necesario cambiar esta situación que está quejando al organismo. Es como una defensa, como si fuera un reflejo del cerebro, ¿verdad? Entonces acá es donde empiezan a aparecer estos niveles muy altos de distrés que empiezan a exteriorizarse con síntomas psicosomáticos que generan un montón de preocupación en las personas. Algo así como el cuerpo y el cerebro no se logran poner de acuerdo, entonces ahí es donde empiezan a aparecer un montón de síntomas desagradables y la cosa se empieza a complicar y empiezan a generarle muchos niveles de preocupación, de sufrimiento, de pensamiento, de exceso de pensamiento, como digo siempre, y esto genera niveles de trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos o algunos tipos de enfermedades psicosomáticas, dolores de estómago, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno que podamos entender lo interno y todo lo que pasa, los procesos internos que suceden cuando empiezan a aumentar los niveles de distrés en el organismo. Es súper importante poder hacer una consulta. A ver, el otro día yo hablaba con un paciente que me dice, bueno, yo quería hablar con un amigo y eso me ayudó un montón, pero después me di cuenta que también quería venir a terapia. Yo digo que hablar, poner en palabras las angustias,
ya sea con un amigo, con un familiar, con una esposa, con el marido, con los hijos, con lo que ustedes quieran, es bueno. Porque cuando uno pone en palabras las angustias, disminuye el síntoma. Así que es un primer punto muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando los niveles de estrés son muy altos? ¿Qué pasa cuando hay problemáticas que son más significativas y están comenzando a generar malestar en las interacciones laborales, familiares, escolares, académicas? Quizás no alcanza solamente con hablar. Por eso está re bueno que ustedes puedan acceder a un terapeuta, a un profesional capacitado en la temática, ya sea psicólogo, psiquiatra, lo que ustedes consideren, un médico clínico, para que puedan diagnosticar y evaluar a dónde están parados. Muchas veces se necesita la implementación de técnicas psicoterapéuticas que ayuden a entender la situación, que ayuden a poder poner un freno a los pensamientos, que ayuden a poder entender qué pensamientos, qué emociones y qué hábitos disfuncionales se están generando. Y eso es justamente en los procesos terapéuticos. Y no necesariamente tiene que ser un proceso que dure, no sé, 5 años. No. Yo muchas veces con pacientes 9, 10 sesiones, 5 sesiones, se puede ordenar mucho. Y si no es algo que no es grave, obviamente siempre teniendo en cuenta el diagnóstico de cada situación y de cada paciente específico, y se puede modificar, ¿sí? Se puede reestructurar cognitivamente esta conducta disfuncional y el paciente empieza a tener un alivio increíble y puede seguir su vida cotidiana disminuyendo mucho los niveles de estrés. Entonces es muy importante reconocer las emociones, reconocer qué está pasando, poder tomar decisiones claras, no apresurarnos, bajar un cambio. En mi consultorio, en este espacio, yo le digo a los pacientes, este es 1 hora, 45 minutos que yo te ofrezco a que vos puedas bajar los niveles, puedas bajar el ritmo, puedas tranquilizarte, podamos evaluar alternativas y probablemente puedas encontrar cambios a mediano y a corto plazo buenos que te permitan volver a tener una vida equilibrada. Y punto número 3, como digo siempre, es la respiración. La cuestión aeróbica, las meditaciones, los invito a que evalúen o que piensen cómo respiran, cómo meditan, cómo manejan sus situaciones conflictivas y que les generan distrés. En estos videos pueden buscar los videos anteriores, hay un video que yo le dediqué exclusivamente a la meditación, contándole técnicas, las más fáciles, las menos, cómo hacerla, cómo poder hacer una actividad, qué actividades son las mejores. Bueno, hay muchas cosas que pueden ver, que pueden estudiar, pero la idea tiene que ver con manejar la respiración, ¿sí? Díganme ustedes cómo respiran y yo les voy a decir cuán sanos son. Por eso yo les pido desde acá que puedan dedicarle tiempo también a hacer alguna actividad aeróbica, ya sea caminata. Recuerden, como digo siempre, 150 minutos por semana, ¿sí? Eso sería algo así como de lunes a viernes, media hora de caminata a modo de no mirando vidriera. Ayuda un montón toda la cuestión cardiovascular, la cuestión aeróbica, hacer alguna actividad, poder respirar, hacer una meditación, bajar los pensamientos. Todo eso ayuda un montón y cambia y modifica el patrón que les decía antes de la amígdala. Cuando ustedes se empiezan a estresar, la amígdala se empieza como a excitar y empieza a dar la orden de secretar hormonas. Y lo contrario a eso, por más que los problemas sigan, disminuir los niveles de ansiedad tratando de respirar o hacer alguna actividad física. Levanta el nivel, ¿sí?, de endorfina, o sea, mejor dicho, se secreta mayor endorfina con una actividad física, que es una hormona del bienestar. Empieza a levantar los químicos de la serotonina, que son los estados de ánimo. Entonces se levanta la serotonina y baja la adrenalina, que es la ansiedad. Y todos estos patrones empiezan a modificar los niveles de distrés. No dejen de consultarme. Pueden consultar a cualquier terapeuta si están expuestos a una situación y ustedes se dan cuenta que están empezando a tener muchos síntomas psicosomáticos. No dejen de consultar. Traten de hacer lo posible de modificar con una actividad física, respirando y cambiando ese ritmo acelerado que sin darse cuenta se están metiendo, y es como una retroalimentación, ¿ok? Les dejo mi mail acá abajo, cualquier cosa que quieran preguntar, pablomoncasi@hotmail.com. No dejen de hacerlo. Y yo desde acá los aliento para que puedan modificar todas esas cuestiones de sufrimiento y decirles que el distrés es algo que se puede mejorar, es sumamente mejorable. Hay que decidirse para hacerlo y no habría ningún problema y seguramente van a volver a sentir equilibrio en su vida. Los saludo desde acá y nos volvemos a ver en el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.